El sol brillaba intensamente sobre el Aeropuerto Internacional de Madrid, proyectando rayos dorados a través de la concurrida terminal. En el interior, dos hermanos estaban junto al mostrador de facturación, rebosantes de emoción. Sofía Morales, una reflexiva joven de 16 años con el cabello oscuro recogido en una trenza suelta, sujetaba con fuerza su pase de abordar. A su lado, Mateo Morales, su hermano de 14 años con una maraña de rizos desordenados, saltaba sobre sus pies, incapaz de quedarse quieto. Sus mochilas, la de ella azul, la de él verde, descansaban a sus pies, llenas de bocadillos, libros y algunos juegos para el vuelo que les esperaba. Hoy era un día especial. No era un viaje cualquiera. Era la primera vez que volaban solos, y nada menos que en primera clase. ¿Alguna vez te han tratado injustamente solo por tu apariencia? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si estás en contra de los prejuicios y la injusticia, dale al botón de suscribirse ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Y mira, Sofía, mira todos los aviones, exclamó Mateo, presionando su cara contra la enorme ventana cercana. Su voz sonaba llena de asombro mientras señalaba un elegante jet que rodaba hacia la pista. Sus motores rugieron suavemente, haciendo vibrar el cristal. Sofía sonrió con ternura, acercándose a él. Le encantaba lo emocionado que se ponía por las cosas pequeñas. La hacía sentir como una hermana mayor debía sentirse, orgullosa y protectora. Son enormes de cerca, ¿verdad?, respondió, siguiendo el avión con la mirada hasta que desapareció en la distancia. Espera a que estemos en el nuestro. Verás todo desde el cielo. Mateo se giró hacia ella, con los ojos marrones muy abiertos. ¿Crees que sentiremos el despegue, así de verdad? Oh, definitivamente, dijo Sofía, asintiendo con una sonrisa. Es como una montaña rusa, pero mucho mejor. Su padre, Javier Morales, no estaba con ellos hoy, pero él era la razón de esta aventura. Javier era dueño de Aerolíneas Sol, una de las aerolíneas más grandes de España, y los había sorprendido con estos boletos. Han trabajado muy duro en la escuela, les había dicho la semana pasada, con su profunda voz llena de orgullo. Las mejores calificaciones merecen la mejor recompensa. Sofía había sacado una nota perfecta en su examen de historia, y Mateo finalmente había dominado las matemáticas después de meses de esfuerzo. Estos asientos en primera clase eran su premio, una oportunidad para sentirse especiales, para ver el mundo desde arriba como nunca antes lo habían hecho. La fila avanzó y Sofía entregó sus pases de abordar a la mujer en el mostrador. Llevaba un impecable uniforme de Aerolíneas Sol y su placa identificativa decía Isabel. Isabel escaneó los pases y luego levantó la mirada con una sonrisa radiante. Primera clase, asientos 1A y 1B. Hoy les espera un gran viaje, dijo, devolviéndoselos. Diríjanse a la puerta 12. El embarque comenzará pronto. Gracias, dijo Sofía educadamente, guardando los pases en su bolsillo. Mateo agarró su mochila y se la echó al hombro. Vamos, exclamó, ya corriendo a medio camino hacia la puerta. Sofía rió y fue tras él, con sus zapatillas resonando sobre el brillante suelo del aeropuerto. La puerta 12 no estaba lejos, justo después de una fila de tiendas que vendían churros, café y coloridos recuerdos. El aroma de azúcar y canela flotaba en el aire, tentando a Sofía, pero mantuvo a Mateo en movimiento. Comeremos en el avión, prometió. Primera clase tiene lo bueno, probablemente chocolate o esos sándwiches elegantes que le gustan a papá. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿Chocolate? Me convenciste. Cuando llegaron a la puerta, ya se había reunido una pequeña multitud. Hombres de negocios en trajes tecleaban en sus teléfonos, una familia con un niño pequeño lidiaba con sus maletas y una pareja de ancianos conversaba tranquilamente en un rincón. Sofía y Mateo encontraron un lugar cerca de la ventana, dejando sus mochilas a su lado. Afuera, el avión los esperaba,
un enorme jet blanco con aerolíneas Sol pintado en grandes letras rojas a lo largo de su costado. Su nariz apuntaba ligeramente hacia arriba, listo para despegar. ¿Crees que papá haya volado ese alguna vez?, preguntó Mateo, entrecerrando los ojos para ver mejor el avión. Tal vez, dijo Sofía, inclinando la cabeza. Ha volado tantos que seguro ya perdió la cuenta. Sacó su teléfono y tomó una foto rápida del jet. Se la enviaría a Javier más tarde, como prueba de que su gran día había comenzado con buen pie. Una voz crepitó por los altavoces sobre ellos. Atención, pasajeros del vuelo 142 con destino al aeropuerto de Barcelona El Prat. El embarque de primera clase comenzará en 5 minutos. Por favor, tengan sus pases de abordar listos. Las palabras hicieron que Sofía sintiera un escalofrío de emoción. Le dio un codazo a Mateo. Ese somos nosotros. Él sonrió, saltando de su asiento. Y primera clase, allá vamos. Agarraron sus bolsas y se unieron a la pequeña fila que se formaba en la puerta de embarque. Un asistente amable llamado Pablo revisó sus pases, saludándolos con un alegre «bienvenidos». Entraron en el largo túnel que conectaba la puerta con el avión, el aire era fresco y tenía un ligero olor metálico. Mateo miró por las diminutas ventanas a lo largo del camino, susurrando, «Esto es increíble». Dentro del avión, la cabina de primera clase parecía un sueño. Los asientos eran anchos y suaves, cubiertos de un lujoso cuero gris. Cada uno tenía una pequeña mesa, una almohada esponjosa y una manta doblada cuidadosamente encima. Sofía guió a Mateo hasta sus lugares, uno junto a la ventana para él, uno ve al lado para ella. Tú quédate con la vista, le dijo, sabiendo cuánto le encantaría. Mateo se dejó caer en el asiento, pasando las manos por los reposabrazos. «¡Guau! Estos son enormes». Nada que ver con esos asientos apretados del verano pasado. Se acomodó en el cojín, probando su suavidad. Sofía rió, deslizando su mochila debajo de su asiento. Sí, la clase económica es un apretón. Esto es mucho mejor. Ayudó a Mateo a abrocharse el cinturón, asegurándose de que hiciera clic con firmeza. Listo. Seguro y cómodo. Él se inclinó hacia la ventana, presionando la nariz contra el cristal. Y mira, Sofía, están cargando las maletas, ese tipo las está lanzando como si fueran balones de fútbol. Afuera, los trabajadores con chalecos naranjas arrojaban el equipaje a un carrito con movimientos rápidos y coordinados. Sofía se acomodó en su asiento, estirando las piernas. Nunca había tenido tanto espacio en un avión. Abrió su mochila y sacó una revista sobre animales, su favorita. Pasó las páginas hasta una sección sobre delfines, echando un vistazo a Mateo de vez en cuando. Él seguía pegado a la ventana, su emoción era contagiosa. Otros pasajeros fueron llegando poco a poco, llenando la cabina con un murmullo tranquilo. Un hombre con traje tomó asiento al otro lado del pasillo, asintiendo cortésmente. Una mujer con un sombrero elegante guardó su bolso en el compartimento superior. Sofía se sintió un poco adulta estando allí, como si ella y Mateo encajaran entre ellos. Este era su momento, un premio bien merecido, una oportunidad para sentirse especiales. No puedo esperar para contarle a todos en la escuela, dijo Mateo, girándose hacia ella. Se van a morir de la envidia. Sofía sonrió. Y deberían. Primera clase es lo mejor. El avión vibraba suavemente mientras la tripulación se preparaba para el despegue. Sofía se recostó, imaginando las nubes que pronto verían y las ciudades empequeñeciéndose debajo de ellos. Aún no lo sabía, pero este vuelo, que comenzaba de manera tan perfecta, pronto daría un giro inesperado. Por ahora, solo eran dos hermanos emocionados por volar alto, con el corazón ligero de orgullo y alegría. La cabina de primera clase del vuelo 142 de Aerolíneas Sol zumbaba con una energía tranquila mientras los pasajeros se acomodaban. Sofía hojeaba su revista de animales, leyendo sobre cómo los delfines nadan en grupos, mientras Mateo miraba por la ventana,
contando a los trabajadores que se movían alrededor del avión. Los asientos se sentían como nubes bajo ellos, suaves, amplios y nada parecidos a las filas estrechas de clase económica que conocían. Por encima, sonó un timbre suave y una voz anunció: el embarque está casi completo. Por favor, tomen sus asientos. Sofía miró a Mateo, quien le devolvió la sonrisa, todavía rebosante de emoción. Apuesto a que nos dan bocadillos pronto, susurró, frotándose las manos. Y tal vez hasta helado. Sofía rió suavemente. ¿Helado en un avión? Estás soñando en grande, hermanito. Guardó su revista en el bolsillo del asiento, sintiéndose un poco orgullosa de lo tranquila que estaba manteniendo las cosas. Este era su primer vuelo solos, y quería que todo saliera perfecto para ambos. La puerta de la cabina aún estaba abierta, dejando entrar una brisa ligera desde el túnel. Más pasajeros continuaban subiendo, algunos con abrigos elegantes, otros con maletines, llenando los asientos a su alrededor. Sofía notó cómo todos se movían con confianza, como si pertenecieran allí. Ella y Mateo también pertenecían, se recordó a sí misma. Su padre, Javier Morales, se había asegurado de eso con estos boletos. Entonces, una sombra cayó sobre su fila. Sofía levantó la vista y vio a una azafata parada junto a ellos. Su uniforme era impecable, azul oscuro con botones dorados, y su placa de identificación decía Carla Sánchez. Parecía mayor, quizás en sus 40, con el cabello recogido en un moño apretado. Su rostro era severo, sus labios presionados en una delgada línea. Llevaba una carpeta en la mano y se movía con seguridad, como si fuera la dueña del avión. Sofía la había visto antes, sonriendo a otros pasajeros, pero ahora esa sonrisa había desaparecido. Carla carraspeó ruidosamente, haciendo que Mateo diera un pequeño salto. Disculpen, dijo con voz aguda y clara, lo suficientemente fuerte como para que varias cabezas se giraran. ¿Están seguros de que estos son sus asientos? Sofía parpadeó, sorprendida. Se enderezó, metiendo la mano en su bolsillo. Sí, señora, respondió educadamente, sacando sus pases de abordar. Estamos en 1A y 1B. Se los entregó, manteniendo la voz firme aunque su corazón latía más rápido. ¿Por qué Carla estaba preguntando eso? Carla tomó los pases, entrecerrando los ojos mientras los examinaba. Los volteó, luego de regreso, como si buscara algún error. Su ceño se frunció aún más. Murmuró, lo suficientemente alto para que el hombre del otro lado del pasillo levantara la vista de su teléfono. Les devolvió los pases con un movimiento un poco brusco. Estos dicen primera clase, pero, ¿viajan con sus padres? Sofía negó con la cabeza, tratando de mantenerse tranquila. No, señora. Hoy viajamos solos. Mantuvo su tono suave, sin querer causar problemas. Mateo se removió a su lado, su emoción desvaneciéndose en confusión. Carla se irguió aún más, colocando las manos en sus caderas. Sus ojos iban de Sofía a Mateo y luego recorrieron la cabina, como si buscara a alguien más. Los asientos de primera clase son muy costosos, dijo, elevando la voz. Están reservados para pasajeros específicos. Creo que aquí hay una confusión. Déjenme verificar. No bajó la voz ni se acercó, lo dijo ahí mismo, frente a todos. Sofía sintió que las mejillas le ardían. Ahora la gente los miraba, el hombre con el teléfono, la mujer del sombrero elegante, incluso una pareja unas filas atrás. Los susurros comenzaron, suaves pero afilados, como pequeñas agujas. ¿Qué pasa?, murmuró alguien. Se habrán equivocado de asientos, agregó otra voz. Sofía sintió un nudo en el estómago. No entendía por qué Carla estaba haciendo tanto escándalo. Sus boletos eran reales. Los había revisado 100 veces. Señora, estos son nuestros asientos, dijo Sofía en voz baja, levantando los pases de nuevo. Nuestro papá los reservó para nosotros. Su voz tembló apenas un poco,
pero mantuvo la mirada en Carla, esperando que la escuchara. Carla apenas miró los boletos esta vez. Negó con la cabeza, su moño tambaleándose levemente. Los boletos pueden confundirse, especialmente cuando los niños viajan solos, dijo, con un tono cargado de duda. Quizás su papá entendió mal algo. Llevo años en Aerolíneas Sol, sé cómo funciona esto. Cruzó los brazos, mirándolos como si fueran intrusos. Mateo se encogió en su asiento, sus manos jugueteando con el cinturón de seguridad. Hicimos algo malo, susurró a Sofía, con voz temblorosa. Ella le tocó el brazo suavemente, tratando de tranquilizarlo, pero por dentro hervía de rabia. No habían hecho nada. ¿Por qué Carla actuaba como si estuvieran mintiendo? Antes de que Sofía pudiera decir algo más, Carla giró sobre sus talones. Esperen aquí, ordenó con aspereza, marchándose hacia el frente del avión. Sus zapatos taconeaban contra el suelo con fuerza, como el martillo de un juez. Los susurros a su alrededor aumentaron. Sofía alcanzó a escuchar palabras como niños y primera clase flotando en el aire. Bajó la vista a sus manos, respirando lenta y profundamente para contener las lágrimas que amenazaban con brotar. No iba a llorar, no aquí, no ahora. Mateo la miró de reojo, su rostro pálido. ¿Por qué está enojada con nosotros?, preguntó, apenas audible. No lo sé, admitió Sofía, apretándole la mano. Pero estamos bien. Tenemos los boletos. Ella lo verá. Trató de sonar segura, pero la duda se coló en su voz. ¿Y si Carla no les creía? ¿Y si esto arruinaba todo el viaje? Las luces de la cabina se atenuaron levemente mientras la tripulación se preparaba para el despegue, pero Sofía apenas lo notó. Su mente iba a 1000 por hora. Pensó en enviarle un mensaje a Javier, pero su teléfono seguía en su bolso y sus manos estaban demasiado temblorosas para sacarlo. A su alrededor, los pasajeros volvían a sus rutinas, leyendo, conversando, ignorándolos ahora, pero el ardor de sus miradas aún la quemaba. La figura de Carla desapareció tras la cortina del frente. Sofía fijó la vista en el lugar donde había entrado, su corazón latiendo con fuerza. No sabía qué iba a pasar después, pero tenía un mal presentimiento, uno que le decía que este día perfecto estaba a punto de desmoronarse. Por ahora, lo único que podía hacer era quedarse sentada, sujetando la mano de Mateo, esperando la tormenta que Carla estaba a punto de desatar. El zumbido de los motores del avión llenaba la cabina de primera clase mientras Sofía permanecía rígida junto a Mateo, su corazón aún latiendo con fuerza por las duras palabras de Carla. Mateo agarraba los reposabrazos, sus nudillos pálidos, sus ojos moviéndose entre Sofía y el lugar vacío donde Carla había desaparecido detrás de la cortina. Los susurros de los demás pasajeros se habían apagado, pero Sofía aún podía sentir sus miradas, como diminutas agujas pinchando su piel. Mantuvo la cabeza baja, fingiendo ajustarse los cordones de los zapatos, esperando que nadie notara sus mejillas ardientes. Los minutos pasaron, lentos y pesados. Entonces, Carla regresó. Sus pasos eran rápidos, su rostro más duro que antes, como de piedra. Se detuvo junto a sus asientos nuevamente, sus sombras cerniéndose sobre ellos. Esta vez, su voz fue más fuerte, cortando el zumbido de la cabina como un cuchillo. Escuchen, dijo con un tono frío y definitivo. Ha habido un error. Estos asientos pertenecen a pasajeros de primera clase. Ustedes dos tienen que moverse a economía ahora mismo. El estómago de Sofía se hundió. Miró hacia arriba, encontrándose con la mirada severa de Carla. Pero, señora, comenzó, su voz temblorosa a pesar de su esfuerzo por mantenerse tranquila, tenemos boletos de primera clase. Nuestro papá los reservó. Aquí, se apresuró a sacar los pases de abordar nuevamente, sosteniéndolos con dedos temblorosos. Carla apenas los miró. Agitó una mano con desdén, como si espantara una mosca. Los boletos se confunden todo el tiempo, dijo, sus palabras afiladas e impacientes. Especialmente cuando los niños viajan solos.
La clase económica está en la parte trasera. Están retrasando el abordaje. Vámonos. Dio un paso atrás, cruzando los brazos, claramente esperando que obedecieran. Los ojos de Mateo se agrandaron. Se inclinó hacia Sofía, susurrando, ¿estamos en problemas? Su voz era pequeña, asustada. Sofía tragó saliva, luchando contra el nudo en su garganta. No sabía cómo responderle. No estaban en problemas, no habían hecho nada malo, pero Carla estaba haciendo que pareciera que sí. A su alrededor, la cabina se agitó. El hombre del otro lado del pasillo dejó su teléfono, observándolos abiertamente ahora. La mujer del sombrero elegante inclinó la cabeza, con los labios fruncidos en curiosidad. Unos asientos más atrás, alguien tosió, pero sonó falso, como si solo quisiera una excusa para voltear. El rostro de Sofía se calentó aún más. Odiaba esto, todos mirando, juzgando, pensando que ella y Mateo no pertenecían allí. Por favor, señora, intentó Sofía de nuevo, más suave esta vez. Nuestro papá es el dueño de Aerolíneas Sol. Él nos dio estos asientos. Esperaba que mencionara Javier hiciera que Carla se detuviera, que viera la verdad. Pero los ojos de Carla se entrecerraron. Esa es una gran afirmación, dijo, su voz goteando incredulidad. Si hubo un error, lo solucionaremos después. Ahora mismo están retrasándonos. Muévanse. Señaló el pasillo hacia la parte trasera, su dedo firme e implacable. El corazón de Sofía se hundió aún más. Sabía que discutir no ayudaría, Carla no estaba escuchando. Miró a Mateo, su rostro arrugado por la preocupación, y tomó una decisión. Está bien, dijo en voz baja, obligándose a pronunciar las palabras. Vamos, Mateo. Se levantó lentamente, sus piernas temblorosas, y tomó su mochila de debajo del asiento. Mateo dudó, aún sujetando los reposabrazos. Pero Sofía, comenzó, su voz quebrándose. Está bien, mintió, tocándole el hombro con suavidad. Vámonos. No quería que él se sintiera peor, no quería que la viera derrumbarse. Con dedos temblorosos, él se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie, colgándose su mochila verde sobre el hombro. Carla se hizo a un lado, su expresión satisfecha, como si hubiera ganado algo. Sofía tomó la mano de Mateo, guiándolo por el estrecho pasillo. Cada paso se sentía pesado, como caminar por lodo. Los ojos lo seguían, algunos curiosos, otros incómodos, otros simplemente vacíos. Un hombre murmuró algo a su esposa, demasiado bajo para escucharlo, pero Sofía captó la mueca en su rostro. Su pecho se tensó. Quería gritar, decirles a todos que estaban equivocados, pero mantuvo los labios apretados y la cabeza baja. La cortina de primera clase se cerró tras ellos cuando entraron en la sección de clase económica. El aire aquí se sentía más pesado, los asientos más apretados, el ruido más fuerte. La gente todavía abordaba, metiendo maletas en los compartimientos superiores, charlando sobre el zumbido del avión. Sofía recorrió las filas con la mirada, encontrando dos asientos vacíos cerca de la parte trasera, junto a los baños. Guiando firmemente a Mateo, caminó hacia ellos, con su mano aferrada a la de él. Se sentaron, apretándose en el espacio reducido. Las rodillas de Mateo golpeaban el asiento frente a él, y la mochila de Sofía apenas cabía bajo sus pies. Los cojines de cuero de primera clase eran ahora un recuerdo lejano, esto se sentía duro, estrecho, incorrecto. Mateo miraba su regazo, con los hombros caídos. ¿Por qué nos hizo irnos?, preguntó en un susurro. ¿Hicimos algo malo? No, respondió Sofía rápidamente, sacudiendo la cabeza. No hicimos nada. Ella solo, no nos creyó. Sus palabras sonaban débiles, pero tenía que decir algo para aliviar su miedo. Por dentro, sin embargo, se estaba derrumbando. ¿Por qué Carla no había revisado bien? ¿Por qué los había humillado de esa manera?
Sacó su teléfono de la mochila, sus manos todavía temblorosas. La pantalla brilló mientras escribía un mensaje a Javier: papá, pasó algo malo. Nos hicieron salir de primera clase. La azafata no creyó que nuestros boletos fueran reales. Estamos en economía ahora. Presionó enviar, su respiración inestable. No sabía qué haría él, pero confiaba en que lo arreglaría, de alguna manera. Mateo la miró de reojo. ¿Papá se va a enojar?, preguntó, con los ojos grandes y nerviosos. Tal vez, dijo Sofía, logrando esbozar una pequeña sonrisa. Pero no con nosotros. Con ella. Asintió hacia el frente, refiriéndose a Carla. Mateo asintió de vuelta, pareciendo un poco más tranquilo, aunque el dolor seguía reflejado en su rostro. El avión se sacudió levemente al comenzar a moverse, rodando hacia la pista. Sofía se recostó, cerrando los ojos por un momento. Todavía podía escuchar los susurros, sentir las miradas, saborear la amargura de haber sido expulsados. Así no se suponía que fuera su viaje. No sabía qué pasaría después, no sabía cómo reaccionaría Javier, pero había algo claro: Carla no tenía idea de con quién se había metido. Y pronto, pensó Sofía, lo descubriría. La cabina de primera clase del vuelo 142 de Aerolíneas Sol resplandecía con una luz suave mientras Carla Sánchez avanzaba con gracia por el pasillo. Su uniforme azul ajustado realzaba su figura, con botones dorados que brillaban a cada paso. Llevaba una bandeja con vasos de agua, ofreciéndolos a los pasajeros con una sonrisa ensayada. «¿Agua, señor?», le preguntó a un hombre de traje, quien asintió sin apartar la vista de su computadora portátil. Se sentía en control, como la reina de este pequeño mundo. Mover a Sofía y Mateo a economía había sido la decisión correcta, se decía a sí misma. Los niños no pertenecían aquí, no sin adultos, no en asientos que costaban una fortuna. Carla había trabajado en Aerolíneas Sol durante casi 20 años. Lo había visto todo: boletos perdidos, pasajeros ebrios, incluso una señora que intentó esconder un perro diminuto en su bolso. Se enorgullecía de saber quién encajaba dónde, de mantener el orden. ¿Esos dos niños? Parecían fuera de lugar, demasiado jóvenes, demasiado informales, con mochilas desgastadas y sencillas. Primera clase era para viajeros de negocios, turistas adinerados, gente con estatus. No para adolescentes viajando solos. Había corregido un error, pensó, y eso era todo. En la galera, una pequeña cocina detrás de una cortina, Carla dejó la bandeja y se sirvió una taza de café. El aroma amargo llenó el aire, relajándola. Se apoyó en el mostrador, bebiendo lentamente, repasando la escena en su mente. La niña, Sofía, había intentado discutir, agitando esos pases de abordar como si significaran algo. Carla sonrió con suficiencia. Los boletos podían estar equivocados, las impresoras fallaban, las reservas se confundían. Lo había visto antes. Y el niño, Mateo, encogiéndose en su asiento. Se veía culpable, decidió. Había hecho su trabajo. Una azafata más joven, Ana López, entró en la galera, su coleta moviéndose con el paso. Ana era nueva, apenas llevaba un año en el trabajo, con una forma de ser más delicada. Había estado observando desde un lado cuando Carla movió a los niños, con el ceño fruncido. Ahora, vaciló junto a la cafetera y luego habló en voz baja. «Carla, ¿estás segura de que esos niños no pertenecían a primera clase?» Su voz era suave, cuidadosa, como si no quisiera provocar a un oso. Carla puso los ojos en blanco, tomando otro sorbo. «Vamos, Ana», dijo con un tono afilado pero despreocupado. «Has estado aquí el tiempo suficiente para notar cuando algo no cuadra». No encajaban. Sin padres, sin equipaje elegante, solo niños. «Sé lo que hago». Dejó su taza sobre el mostrador, cruzándose de brazos, desafiando a Ana a contradecirla. Ana se mordió el labio, sirviéndose agua en lugar de café.
Sus boletos parecían reales, dijo, casi para sí misma. ¿Y sí? ¿Y si nada?, interrumpió Carla con firmeza. He manejado peores confusiones. Están bien en economía. El abordaje terminó, el avión se está moviendo, problema resuelto. Se giró, revisando su portapapeles, dando por terminada la conversación. Ana no insistió, solo asintió y salió de nuevo a la cabina, sus pasos silenciosos. Carla sintió un destello de orgullo. Había mantenido todo en orden, asegurando que primera clase siguiera siendo exclusiva. Los pasajeros aquí esperaban un cierto estándar, y ella lo cumplía. Echó un vistazo a través de la cortina, el hombre de traje tecleaba, la mujer del sombrero elegante sorbía su vino. Todo estaba como debía ser. No pensó más en Sofía y Mateo, habían desaparecido, fuera de su vista, fuera de su mente. Mientras tanto, en la parte trasera del avión, Sofía estaba apretujada junto a Mateo en sus nuevos asientos de clase económica. El aire olía ligeramente a sudor y comida de avión, muy distinto al fresco aroma de primera clase. Los asientos eran duros, el espacio reducido, y cada vez que el hombre frente a Mateo se movía, su asiento golpeaba las rodillas del niño. La mochila azul de Sofía descansaba incómodamente en su regazo, no podía colocarla bien bajo el asiento. Odiaba esto, odiaba lo pequeños que los hacía sentir. Mateo miraba sus manos, retorciendo los dedos. Su mochila verde descansaba entre sus pies, intacta desde que se sentaron. Sofía, dijo en voz baja, apenas por encima del zumbido de los motores, ¿vamos a quedarnos aquí todo el vuelo? Sofía forzó una sonrisa, aunque su pecho dolía. No lo sé, admitió. Pero papá lo resolverá. Siempre lo hace. Sacó su teléfono de la mochila, revisando si había respuesta. Nada todavía, quizás la señal era débil o Javier estaba ocupado. Lo guardó de nuevo, decidida a mantener a Mateo tranquilo. Hey, dijo, dándole un leve codazo. ¿Quieres ver algo? Tengo ese dibujo animado que te gusta en mi teléfono. Sacó sus auriculares, ofreciéndole uno. Mateo se animó un poco, asintiendo. Sofía abrió un video, el del perro torpe persiguiendo una pelota, y le entregó el auricular. Él se lo colocó, esbozando una pequeña sonrisa cuando empezó la música tonta. Sofía lo observó, con el corazón pesado. Ella no se reía del dibujo animado. Por dentro, seguía ardiendo, enojada con Carla, herida por las miradas, confundida por lo que había pasado. Pero no dejaría que Mateo lo notara. Necesitaba que fuera fuerte, así que lo sería. Se recostó, fingiendo mirar la pantalla, pero su mente estaba en otra parte. ¿Qué estaría haciendo Carla ahora? ¿Le importaba siquiera? En primera clase, Carla se sirvió otro café, sus movimientos fluidos y seguros. Charlaba con un pasajero sobre el clima en Barcelona, su voz ligera y profesional. El incidente con los niños ya se desvanecía en su mente, solo otra tarea resuelta. No escuchó los susurros que aún flotaban entre algunos pasajeros, las miradas incómodas, las preguntas silenciosas sobre si había sido demasiado dura. Para ella, era rutina, un pequeño inconveniente que había manejado con autoridad. El avión rodaba más rápido ahora, acercándose a la pista. Carla bebió su café, saboreando el calor. No tenía idea de que Javier Morales había recibido el mensaje de Sofía. No tenía idea de que ya estaba haciendo llamadas, su voz baja y furiosa. No tenía idea de que su confianza, tan firme, tan inquebrantable, estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. Por ahora, permanecía erguida, segura de haber hecho lo correcto, ajena a la tormenta que se acercaba. Los motores del avión rugieron más fuerte mientras el vuelo 142 de Aerolíneas Sol se dirigía a la pista de despegue en el Aeropuerto Internacional de Madrid. En la sección de economía, Sofía permanecía en silencio junto a Mateo, con su auricular colgando mientras lo veía reír con el perro animado en su teléfono. El asiento duro le presionaba la espalda y el murmullo de los pasajeros a su alrededor zumbaba como moscas.
Intentó concentrarse en la pequeña sonrisa de Mateo, pero su mente volvía a Carla, su cara engreída, sus palabras duras. Su teléfono seguía en silencio en su regazo, sin respuesta de Javier todavía. Esperaba que hubiera visto su mensaje. Esperaba que hiciera algo pronto. Al frente, en la galera, Carla Sánchez se mantenía en pie, sorbiendo su café, el vapor enroscándose alrededor de su rostro. El movimiento del avión la balanceaba ligeramente, pero ella permanecía firme, con la postura rígida de orgullo. Acababa de terminar de charlar con un pasajero sobre las playas de Barcelona, con una voz suave y profesional. Todo parecía normal, la primera clase estaba tranquila, la clase económica estaba llena y ella había manejado ese pequeño problema de asientos con los niños. Rutina, pensó. Otro día dirigiendo el espectáculo. Entonces, un zumbido agudo rompió el silencio. El teléfono interno en la pared del área de servicio se iluminó, su luz roja parpadeando. Carla dejó su taza, frunciendo el ceño. Era raro que la cabina llamara tan cerca del despegue. Levantó el auricular, su tono firme. Aquí Carla. La voz del capitán llegó, calmada pero firme, inusualmente firme. Carla, habla el capitán Torres. Acabamos de recibir una llamada urgente de la dirección de la aerolínea. Hay un problema serio. Te necesitamos en la cabina ahora. Sus palabras golpearon como una bofetada, firmes y frías. El corazón de Carla se saltó un latido. ¿Un problema?, preguntó, manteniendo su voz neutral. ¿De qué se trata? Solo ven, dijo Torres, sin rastro de suavidad. De inmediato. La línea se cortó. Colgó lentamente, sus dedos aún sobre el teléfono. ¿Un problema serio? Su mente trabajaba rápido. ¿Quizás un fallo mecánico? ¿Una queja de un pasajero? Se alisó el uniforme, quitando una mota de pelusa de su manga, y respiró hondo. Fuera lo que fuera, lo manejaría. Siempre lo hacía. Con una rápida mirada al área de servicio, todo en orden, el café aún caliente, salió y caminó con paso firme hacia la cabina, el sonido de sus zapatos resonando con determinación. La puerta de la cabina estaba justo después de la primera clase, oculta tras un panel pequeño. Carla llamó una vez, y la puerta se abrió. El capitán Torres estaba sentado en su asiento de piloto, su cabello gris peinado bajo su gorra, su rostro inescrutable. A su lado, el primer oficial, Pablo Ruiz, ajustaba diales, evitando su mirada. Carla entró, la puerta cerrándose suavemente tras ella. El espacio era reducido, lleno de pantallas iluminadas y el leve zumbido de los controles. Su pecho se apretó, no sabía por qué. Torres se giró hacia ella, su mirada firme. Carla, comenzó, su voz baja, hemos recibido una llamada directa de Javier Morales en persona. El CEO. Está molesto, muy molesto, por algo que ocurrió en este vuelo. Carla se paralizó. Javier Morales. El nombre la golpeó como un ladrillo. El dueño de Aerolíneas Sol, un hombre que solo había visto en fotos de la empresa, alto, serio, poderoso. Su garganta se secó. Molesto, logró decir, su confianza tambaleándose. ¿Por qué? Antes de que Torres pudiera responder, una pequeña pantalla cerca de su asiento cobró vida. Una videollamada se conectó, y el rostro severo de Luis Fernández, un alto ejecutivo de la aerolínea, apareció. Su traje estaba impecable, sus ojos oscuros fijos en ella a través de la cámara. Carla se sintió expuesta, como si un reflector se hubiera encendido sobre ella. Fernández no perdió tiempo. Señorita Sánchez, dijo, su voz afilada y helada, ¿por qué exactamente retiró a dos jóvenes pasajeros de sus asientos en primera clase sin verificar correctamente sus boletos? El estómago de Carla cayó en picada. Su boca se abrió, luego se cerró. Miró a Torres, buscando una pista, pero su rostro permaneció impasible. Señor, comenzó, esforzándose por mantener su voz firme, hubo un malentendido.
Sus boletos parecían inusuales. Estaba siguiendo el protocolo, asegurándome de que la primera clase se mantuviera. Se detuvo, dándose cuenta de lo débil que sonaba. Los ojos de Fernández no vacilaron. Un malentendido, repitió, su tono cortante. Los dos pasajeros que retiró son Sofía y Mateo Morales. Los hijos de Javier Morales. Tenían boletos legítimos de primera clase, reservados por su padre personalmente. Hizo una pausa, dejando que cada palabra se hundiera como una piedra. El mundo de Carla se tambaleó. Sofía y Mateo Morales. Los niños que había enviado a clase económica, los hijos de Javier. Sus rodillas se sintieron débiles, pero las mantuvo firmes, agarrándose al borde de una consola para mantenerse en pie. Yo no lo sabía, tartamudeó, su rostro enrojeciéndose. No parecían pasajeros típicos de primera clase. No fue intencional. Típicos, espetó Fernández, su voz elevándose un poco. Juzgamos a los pasajeros por sus boletos, no por su apariencia. Javier Morales está furioso. Humilló a sus hijos frente a todos. Se inclinó más cerca de la cámara, su mirada perforante. Les pedirá disculpas, a ellos y públicamente, y los traerá de vuelta a primera clase de inmediato. Hablaremos de su sanción cuando aterrice. Carla asintió, su cabeza dando vueltas. Sí, señor, susurró, su voz apenas audible. Torres la observó en silencio, sus ojos diciéndolo todo, había metido la pata, y en grande. Salió tambaleándose de la cabina, la puerta cerrándose con un clic tras ella. Su pecho se sentía oprimido, su respiración entrecortada. Los hijos de Javier Morales. ¿Cómo no lo había sabido? Su mente recordó la tranquila resistencia de Sofía, el rostro asustado de Mateo. Había estado tan segura, tan convencida de que no pertenecían ahí. Ahora, esa certeza se desmoronaba, dejándola pequeña y temblorosa. Pronto todos lo sabrían, pasajeros, tripulación, toda la aerolínea. Su control perfecto se había ido. De vuelta en clase económica, Sofía revisó su teléfono otra vez. Aún sin respuesta. El avión dejó de moverse, probablemente esperando la autorización para despegar. Mateo se reía con la caricatura, ajeno a su preocupación. No sabía que la ayuda estaba en camino, no sabía que el mundo de Carla se estaba desmoronando al frente. Lo único que podía hacer era esperar, aferrándose a la esperanza de que Javier arreglara esto. Carla Sánchez salió de la cabina de mando, sus piernas pesadas como si estuvieran cargadas de ladrillos. El zumbido del vuelo 142 de Aerolíneas Sol vibraba a través del suelo, pero no podía ahogar los latidos acelerados de su pecho. Su impecable uniforme azul ahora se sentía ajustado, los botones dorados opacos contra su vergüenza. Los hijos de Javier Morales, los había echado de primera clase, los había humillado, y ahora los altos mandos de la aerolínea lo sabían. Sus manos temblaban mientras se alisaba el moño, tratando de recomponerse. Tenía que enfrentarlos, Sofía y Mateo, y arreglar esto, rápido. La cabina de primera clase se extendía ante ella, tranquila y serena. Los pasajeros sorbían bebidas o deslizaban los dedos por sus teléfonos, ajenos a la tormenta que se gestaba dentro de ella. Carla respiró hondo, su garganta seca, y comenzó a caminar hacia la parte trasera. Cada paso resonaba en sus oídos, más fuerte que los motores. Pasó la cortina que separaba primera clase de la económica, sintiendo como su corazón se hundía al entrar en la sección abarrotada y ruidosa. La gente movía equipaje, los niños se quejaban y el aire tenía un leve olor a sándwiches rancios. Escaneó las filas con la mirada, sus ojos encontrando a Sofía y Mateo cerca de la parte trasera. Estaban sentados juntos, apretados en los duros asientos de clase económica. La mochila azul de Sofía descansaba sobre su regazo, su trenza oscura cayendo sobre un hombro. Mateo estaba encorvado a su lado, con un audífono puesto, viendo algo en su teléfono. Su mochila verde yacía a sus pies, intacta. Se veían pequeños, fuera de lugar aquí,
justo como ella había pensado que lo estaban en primera clase. Pero ahora, sabiendo quiénes eran, Carla lo veía de otra manera. Se había equivocado. Terriblemente. Se detuvo junto a su fila, su sombra cayendo sobre ellos. Sofía fue la primera en levantar la mirada, sus ojos marrones afilados por la sorpresa. Mateo la siguió, sacándose el audífono, su rostro tensándose con incomodidad. Carla aclaró la garganta, más suave esta vez, no con la voz autoritaria que había usado antes. Señorita Morales, señor Morales, comenzó, su voz temblorosa. Cometí un grave error. No había ningún problema con sus boletos. Lamento mucho cómo actué. Por favor, déjenme llevarlos de vuelta a sus asientos en primera clase. Las palabras le resultaron extrañas al salir, pesadas con arrepentimiento. Las mejillas de Carla ardían, no estaba acostumbrada a disculparse, y menos frente a otras personas. Algunos pasajeros cercanos se giraron, sus conversaciones desvaneciéndose mientras escuchaban. Sofía mantuvo su mirada, firme y serena, estudiando a Carla como si buscara algo. Mateo miró a su hermana, esperando su decisión. Sofía no habló de inmediato. Inclinó la cabeza levemente, su expresión suave pero decidida. «¿Estabas tan segura de que no pertenecíamos ahí?», dijo en voz baja, su tono cortando el murmullo del ambiente. «¿Puedes decirme por qué?». Carla se estremeció. La pregunta dolió, afilada y justa. Sintió las miradas a su alrededor, pasajeros inclinándose disimuladamente, fingiendo no estar escuchando. Su orgullo se desmoronó aún más. «Yo», comenzó, su voz baja, «los juzgué por su apariencia. Su edad, su ropa. Supuse que no podían ser de primera clase. Me equivoqué, y me avergüenzo». La verdad salió a borbotones, cruda y temblorosa. No podía ocultarla, no ahora. Sofía sintió lentamente, sus ojos aún fijos en Carla. No había enojo en ellos, solo una fuerza tranquila que hizo que Carla se sintiera aún más pequeña. Mateo se removió, sus manos inquietas, pero permaneció en silencio, confiando en que Sofía manejara la situación. Después de un momento, Sofía habló de nuevo, su voz suave pero clara. «Está bien. Gracias por decirlo». Se agachó, recogió su mochila y le dio un leve empujón a Mateo. «Vámonos». Mateo agarró su bolso y se puso de pie junto a Sofía. Carla retrocedió un paso, sus manos fuertemente entrelazadas para evitar que temblaran. Los guió por el pasillo, sintiendo que la caminata no tenía fin. Los pasajeros de primera clase levantaban la mirada al verlos pasar, algunos murmuraban, otros los observaban con asombro. «Están regresando», murmuró una mujer. «¿Qué pasó?», preguntó un hombre a su compañero de asiento. Carla mantuvo la cabeza al frente, sus mejillas ardiendo. Ahora todos podían verlo, su error, su marcha atrás. Cuando llegaron a los asientos 1A y 1B, Sofía se deslizó en el suyo con calma, dejando su mochila a un lado. Mateo tomó el asiento junto a la ventana, mirando hacia afuera con un destello de su antigua emoción. Carla se quedó de pie junto a ellos, incómoda, su confianza habitual desvanecida. «Si necesitan algo, lo que sea, por favor díganmelo», dijo, su voz débil, casi suplicante. Sofía la miró, su rostro suave pero firme. «Gracias», dijo simplemente, y luego se volvió hacia Mateo, ajustándole el cinturón de seguridad como si nada hubiera pasado. Fue un despido silencioso, educado, pero definitivo. Carla asintió, con un nudo en la garganta, y se dio la vuelta. Se apresuró de regreso a la galera, sus pasos inseguros, desesperada por escapar del peso de esas miradas. Dentro de la galera, se apoyó contra el mostrador, su respiración entrecortada. Su café ahora estaba frío, olvidado. Se había disculpado, había hecho lo que Fernández exigió, pero eso no borraba la humillación. Todos lo sabían, los pasajeros, Ana, tal vez incluso los pilotos a estas alturas. Su historial impecable, su autoridad,
Todo se estaba desmoronando, y no podía detenerlo. De vuelta en primera clase, Sofía se acomodó en su asiento, el suave cuero un alivio después de la dureza de la clase económica. Miró a Mateo, que trazaba el cristal de la ventana con el dedo, su expresión más animada. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sí, asintió él. Aquí es mejor. Hizo una pausa y luego agregó, se veía arrepentida, ¿verdad? Sofía pensó en la voz temblorosa de Carla, en su rostro enrojecido. Creo que sí, dijo. Pero primero nos lastimó. No sintió triunfo, solo un dolor silencioso. Sacó su revista, pasando las páginas hasta la de los delfines, intentando sacudirse la punzada persistente. El avión se sacudió al alinearse para el despegue. El teléfono de Sofía vibró en su bolsillo, finalmente, una señal. Lo revisó, un mensaje de Javier. Mantente tranquila. Me estoy encargando. Un alivio la inundó. Él sabía. Lo estaba arreglando. Se lo mostró a Mateo, quien sonrió levemente. Te dije que papá ayudaría, dijo. No sabían la tormenta completa que Carla enfrentaba, no sabían hasta dónde llegaba. Por ahora, estaban de vuelta donde pertenecían, con su dignidad intacta. Pero Sofía sintió algo cambiar dentro de ella, una mezcla de fortaleza e inquietud. Esto aún no había terminado, no del todo. Las ruedas del avión tocaron tierra con un leve golpe en el aeropuerto de Barcelona El Prat, los motores reduciendo su rugido a un murmullo bajo. Dentro de la cabina de primera clase del vuelo 142 de Aerolíneas Sol, Sofía sintió la sacudida recorrer su asiento. Miró a Mateo, que observaba por la ventana, su nariz casi pegada al cristal. Ya llegamos, dijo él, su voz elevándose con un atisbo de su antigua emoción. La caricatura lo había mantenido distraído, pero ahora el aterrizaje lo devolvía al momento. Sofía sonrió levemente, aliviada de verlo animarse después de todo lo ocurrido. Las luces de la cabina se iluminaron, y los pasajeros comenzaron a moverse, desabrochando cinturones, tomando sus bolsos, estirándose tras el corto vuelo desde Madrid. Sofía guardó su revista, sus dedos rozando la página de los delfines que no había terminado de leer. Su teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de Javier, estaré en la puerta. Todo está bien ahora. Orgulloso de ustedes dos. Su pecho se relajó un poco. Él los esperaba. Ya no estaban solos. Al frente, Carla Sánchez se encontraba cerca de la puerta de salida, sus manos fuertemente entrelazadas detrás de su espalda. Su impecable uniforme azul aún se veía pulcro, pero su rostro la delataba, pálido, tenso, con los labios apretados en una fina línea. Había pasado el vuelo evitando a Sofía y Mateo, aferrándose a sus tareas con precisión mecánica. Sirviendo bebidas, revisando bandejas, respondiendo preguntas, todo mientras su mente giraba sin descanso. Los hijos de Javier Morales. La furia del CEO. Las órdenes de Fernández. Se había disculpado, los había traído de vuelta, pero el peso de su error se aferraba a ella como ropa mojada. El sonido del cinturón de seguridad apagándose resonó en la cabina, y los pasajeros se pusieron de pie, llenando el pasillo con murmullos y movimiento. Pero antes de que alguien pudiera avanzar, la voz del capitán crujió en los altavoces, firme y clara. Damas y caballeros, por favor permanezcan sentados un momento. Tenemos un asunto breve que atender antes de que puedan desembarcar. Gracias. Las palabras pesaron en el aire, silenciando la cabina. La gente intercambió miradas confundidas y volvió a hundirse en sus asientos. Sofía arqueó una ceja, mirando a Mateo. ¿De qué se trata?, susurró. No sé, murmuró él, encogiéndose de hombros. ¿Tal vez el avión está roto? Sofía lo dudaba, pero no lo dijo. Algo no encajaba, algo importante. Observó el frente, curiosa. La puerta del avión se abrió con un siseo, y dos hombres con trajes oscuros entraron, seguridad de la aerolínea, sus placas relucientes.
Carla se tensó, conteniendo la respiración. Uno de los oficiales, un hombre alto con el cabello rapado, habló directamente con ella, su voz baja pero lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. Señorita Sánchez, venga con nosotros. La gerencia necesita hablar con usted de inmediato sobre su conducta en este vuelo. Un murmullo de asombro recorrió la cabina. El hombre del traje al otro lado del pasillo se giró, con los ojos abiertos de par en par. La mujer del sombrero elegante aferró su bolso, susurrando a su vecina. El rostro de Carla se tiñó de rojo, sus manos cayeron a los lados. Asintió una vez, rígidamente, y dio un paso adelante. Mientras pasaba junto a los asientos de Sofía y Mateo, no pudo evitarlo, sus ojos se desviaron hacia ellos. Sofía la miró de vuelta, tranquila y firme, sin rabia, solo con una observación silenciosa. Mateo bajó la mirada, jugando con su auricular, aún dolido por la humillación anterior. Los pasos de Carla vacilaron por un segundo, pero luego siguió adelante, flanqueada por los oficiales. Los susurros crecieron. ¿Qué hizo? ¿Por esos niños? ¿Gerencia? Siguiéndola como una sombra. La puerta se cerró tras ella, y la cabina vibró con tensión. La voz del capitán regresó, más suave ahora. Gracias por su paciencia. Ya pueden desembarcar. Que tengan un buen día. El pasillo se llenó de nuevo, los pasajeros moviéndose más lento, lanzando miradas furtivas a Sofía y Mateo. Algunos parecían apenados, otros curiosos. Sofía los ignoró, recogiendo su mochila. Esperemos, le dijo a Mateo. Así hay menos gente. Él asintió, cerrando su mochila verde. Se quedaron sentados, dejando que la multitud pasara, con la cabeza en alto a pesar de las miradas persistentes. Cuando el pasillo finalmente se despejó, Sofía se puso de pie, guiando a Mateo hacia la salida. El aire fresco del exterior los envolvió, frío y nítido, un alivio después de la cabina sofocante. Caminaron por el túnel, con pasos firmes, hacia la puerta de llegada. Allí, Javier Morales esperaba. De pie con su abrigo oscuro, su cabello entrecano en las sienes, su presencia era fuerte pero cálida. Sus ojos afilados se suavizaron en cuanto los vio, la preocupación derritiéndose en alivio. Sofía lo vio primero, sintiendo su corazón aligerarse. Papá, llamó, apresurándose hacia él. Mateo la siguió, su mochila rebotando. Javier abrió los brazos, abrazándolos con fuerza. Su abrigo olía levemente a colonia, transmitiéndoles estabilidad. ¿Están bien?, preguntó, su voz baja y suave, buscando en sus rostros. Sofía asintió, su garganta apretada. Ahora sí, papá. Fue difícil. No necesitaba decir más, él lo vio en sus ojos, en la herida que había cargado. Mateo se apoyó en él, más callado. Nos hicieron movernos, murmuró. Todos nos miraban. La mandíbula de Javier se endureció, pero su tacto siguió siendo suave. Lo sé, dijo, su tono firme con una promesa. Nadie debió tratarlos así. Estoy muy orgulloso de lo valientes que fueron. Lo sostuvo un momento más, luego se enderezó, su mirada desviándose hacia un grupo cercano, personal de la aerolínea con trajes, observándolos con respeto. Se giró hacia ellos, su voz bajando a una calma poderosa. Quiero que esto se arregle, ahora, dijo, lo suficientemente fuerte para que lo escucharan. No solo por mis hijos, sino por todos los pasajeros. Quiero responsabilidades. El personal asintió de inmediato, murmurando afirmaciones, ya retrocediendo para hacer llamadas. Sofía observó, sintiendo el peso de sus palabras. Esto no se trataba solo de ellos, era más grande. Javier los guió por la terminal, su brazo sobre los hombros de Sofía, la mano de Mateo en la suya. La multitud se abría a su paso, percibiendo su autoridad. El pecho de Sofía se llenó, no de orgullo, sino de gratitud. Lo peor había pasado, pensó. Pero para Carla, presentía,
apenas estaba comenzando. Afuera, Carla caminaba entre los oficiales de seguridad, con la cabeza baja. Las brillantes luces de la terminal la deslumbraban, haciéndola sentir pequeña. La gente miraba, viajeros, empleados, incluso un niño con un globo, susurrando mientras pasaba. Su carrera, su control, todo lo que había construido, ahora tambaleaba, frágil como el vidrio. No sabía qué le esperaba adelante, solo que no sería fácil. Carla Sánchez caminaba por la bulliciosa terminal del aeropuerto de Barcelona El Prat, con pasos rígidos entre los dos oficiales de seguridad. Las luces brillantes sobre su cabeza zumbaban levemente, proyectando sombras duras sobre el suelo de baldosas. Su uniforme azul afilado, que antes era un símbolo de orgullo, ahora se sentía como un disfraz, demasiado ajustado, demasiado llamativo. Los viajeros pasaban a toda prisa, arrastrando maletas, sus voces eran un murmullo sordo en sus oídos. Algunos se detenían, observándola mientras los oficiales la guiaban hacia un pasillo más tranquilo. Los susurros la seguían, ¿está en problemas? ¿Qué pasó? Afilados y cortantes, como pequeñas cuchillas. Carla mantuvo la mirada baja, el rostro ardiendo, deseando poder desaparecer. Los oficiales la llevaron más allá de las puertas concurridas hasta un área privada marcada como solo personal. El pasillo era estrecho, flanqueado por puertas simples, el aire más frío y quieto. Se detuvieron ante una etiquetada como sala de reuniones ejecutivas. El oficial más alto llamó una vez, y la puerta se abrió. Dentro, 3 personas esperaban, sus rostros severos bajo las luces fluorescentes. El estómago de Carla se retorció cuando entró, la puerta cerrándose con un clic tras ella. En la cabecera de una larga mesa estaba sentada Rosa Gómez, una mujer alta con un traje gris impecable, su cabello oscuro recogido con fuerza. Era conocida por ser justa pero estricta, una ejecutiva de alto nivel que no doblaba las reglas. A su lado estaba Miguel Ruiz, un hombre calvo con gafas, sus manos cruzadas sobre un montón de papeles. La tercera era una mujer más joven, silenciosa, tomando notas. Rosa hizo un gesto hacia una silla en el extremo de la mesa. Siéntese, señorita Sánchez, dijo con voz calma pero pesada. Carla se sentó, con las piernas temblorosas. La silla era dura, fría contra su espalda. Entrelazó las manos sobre su regazo, tratando de estabilizarlas, y encontró la mirada de Rosa. La sala se sentía pequeña, el silencio denso. Después de un momento, Rosa se inclinó hacia adelante, con los ojos afilados. Carla, usted sabe por qué está aquí, comenzó. Lo que sucedió en el vuelo 142 es grave. Humilló públicamente a 2 jóvenes pasajeros, Sofía y Mateo Morales, porque los juzgó por su apariencia. Esto los lastimó, dañó la reputación de Aerolíneas Sol y fue en contra de todo lo que representamos. ¿Entiende lo preocupante que es eso? Sus palabras cayeron como piedras, cada una más pesada que la anterior. La garganta de Carla se apretó. Asintió, obligándose a hablar. Sí, señora Gómez, dijo con voz inestable. Yo no quise lastimar a nadie. Pensé que estaba siguiendo la política, manteniendo la primera clase en orden. Pero ahora veo que cometí un terrible error. Trató de sonar firme, pero el arrepentimiento se filtró en su tono. La expresión de Rosa no se suavizó. Nuestra política es clara, dijo con un tono cortante. Si hay dudas sobre los asientos, se verifica discretamente con el personal de tierra, no se avergüenza a los pasajeros delante de todos. Usted actuó con dureza, en público, y menoscabó su dignidad. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Miguel Ruiz se inclinó, el reflejo de sus gafas brillando. Carla, esto no se trata solo de esos niños, dijo, con una voz más suave pero seria. Es más grande. Hemos construido confianza con los pasajeros, justicia, respeto. Sus acciones de hoy rompieron eso. Ya hemos recibido mensajes de personas en ese vuelo, preocupadas por lo que esto dice sobre nosotros.
Es un problema que no podemos ignorar. Tocó los papeles frente a él, reportes, probablemente quejas. Los ojos de Carla ardían, pero parpadeó con fuerza, negándose a llorar. Esperaba una reprimenda, tal vez una advertencia, pero esto se sentía más profundo, más amplio. Lo siento mucho, dijo, con la voz quebrada. Lo lamento de verdad. Sé que eso no arregla lo que hice, pero lo digo con sinceridad. Sus manos se apretaron más, las uñas clavándose en sus palmas. Rosa suspiró, su severidad relajándose apenas un poco. Miró a Miguel y luego de vuelta a Carla. Vemos su arrepentimiento, dijo. Y su historial ha sido bueno, años de trabajo sólido. Pero esto fue grave. No podemos dejarlo pasar. Así que aquí está nuestra decisión, con efecto inmediato, queda suspendida de todas sus funciones por 3 meses, sin sueldo. Está prohibida en la propiedad de la aerolínea durante ese tiempo. También deberá completar capacitación obligatoria, sensibilidad, antiprejuicio, equidad. Un comité disciplinario revisará su caso después para decidir qué sigue. Las palabras golpearon a Carla como una ola, fría y abrumadora. Suspensión. Sin sueldo. Capacitación. Su carrera, 20 años de esfuerzo, de orgullo, tambaleaba al borde del abismo. Temía perder su trabajo por completo, pero esto aún dolía. 3 meses eran una eternidad en su mundo. Tragó con dificultad y asintió. Entiendo, dijo en un susurro. Lo acepto. Miguel asintió levemente, su tono más amable. Aproveche este tiempo, Carla, dijo. Reflexione. Aprenda de esto. Coopere plenamente con la revisión. Podría ser una oportunidad para crecer, si se lo toma en serio. Sus palabras eran amables, pero no aliviaban el golpe. Rosa se puso de pie, señalando el final de la reunión. Eso es todo por ahora, dijo. Seguridad la escoltará afuera. Carla se levantó, con las piernas débiles y la mente entumecida. Los oficiales dieron un paso adelante y ella lo siguió hacia la salida, la puerta cerrándose con un último clic. El pasillo se extendía largo y frío, sus pasos resonando mientras la guiaban de regreso a la terminal. Afuera, el aire de la tarde le golpeó el rostro, afilado y real. El aeropuerto se alzaba detrás de ella, su segundo hogar durante décadas. Ahora, se sentía distante, inalcanzable. Se quedó de pie, sola, con la brisa tirando de su uniforme y la mente acelerada. En aquel vuelo, estaba tan segura, tan convencida de que había juzgado correctamente. Ahora, esa confianza era ceniza. Había herido a Sofía y Mateo, los hijos de Javier Morales, porque no se había detenido a pensar. No había verificado. No le había importado lo suficiente. Por primera vez, la duda se filtró en ella. ¿Lo había hecho antes? ¿Había juzgado demasiado rápido, actuado con demasiada dureza? El pensamiento le revolvió el estómago. No sabía qué vendría después, cómo enfrentaría al comité, cómo viviría sin trabajo durante meses. Pero de pie allí, observando los aviones despegar sin ella, sintió algo cambiar. Arrepentimiento, sí, pero también un destello de algo más, tal vez una necesidad de entender, de cambiar. Le asustaba, pero ya no podía ignorarlo. El hogar de la familia Morales permanecía en silencio en un barrio arbolado de Madrid, con sus paredes blancas resplandeciendo bajo el sol de la tarde. Dentro, la sala olía a café recién hecho y pan caliente que Javier había comprado de regreso del aeropuerto. Sofía estaba sentada en el sofá mullido, con su mochila azul tirada a su lado, aún sin desempacar desde el vuelo. Mateo estaba tumbado junto a ella, mordisqueando un trozo de pan con tomate, su mochila verde abierta con bocadillos esparcidos a su alrededor. La televisión parpadeaba con una caricatura, pero ninguno la miraba. Su día, el vuelo 142, la dureza de Carla, el cambio a clase económica, pesaba sobre ellos como una nube. Javier entró desde la cocina con una taza humeante.
Su abrigo oscuro estaba fuera, sus mangas arremangadas, mostrando las manos firmes de un hombre que arreglaba cosas. Se acomodó en un sillón frente a ellos, sus ojos agudos suavizándose al mirar a sus hijos. ¿Se sienten mejor?, preguntó con voz baja y cálida, estudiando sus rostros. Sofía asintió lentamente, abrazando sus rodillas. Un poco, dijo, con su trenza resbalando sobre el hombro. Es solo que, todavía duele, papá. No entiendo por qué nos trató así. Su voz era suave pero firme, la confusión genuina. Mateo se detuvo a mitad de un bocado, sus ojos marrones dirigiéndose a Javier. Sí, añadió en voz baja. ¿Por qué no nos creyó? Teníamos los boletos. Se limpió el jugo de tomate de la barbilla, esperando una respuesta. Javier dejó su taza sobre la mesa de madera y se inclinó hacia adelante. Su rostro era serio, pero su tono seguía siendo suave, como si explicara algo grande en partes pequeñas. A veces, la gente juzga demasiado rápido, dijo. Ven lo que esperan, no lo que es real. Carla hizo suposiciones sobre ustedes, su edad, su apariencia, y no verificó los hechos. Está mal, es injusto, y pasa más de lo que debería. Los observó, asegurándose de que entendieran. Sofía frunció el ceño, abrazando sus rodillas con más fuerza. Pero se sintió horrible, dijo. Como si no importáramos. Primera clase se suponía que era divertida, y ahora es solo, triste. Sus ojos bajaron, el peso de aquellas miradas aún fresco en su memoria. Javier extendió una mano y la apoyó en su hombro. Lo sé, Sofía, dijo, su agarre firme. Y no fue culpa tuya, de ninguno de los dos. Sucedió porque Carla tenía un prejuicio que ni siquiera veía. Eso es problema de ella, no de ustedes. Su voz era firme, aliviando parte del peso que ella sentía. Mateo inclinó la cabeza, curioso. ¿Prejuicio?, preguntó, la palabra nueva en su boca. ¿Qué significa eso, papá? Javier sonrió levemente, complacido de enseñarles. Es cuando alguien cree saber algo sobre ti sin realmente conocerte, dijo. Como Carla, que esperaba que los pasajeros de primera clase se vieran de cierta manera, mayores, más ricos, lo que sea. Cuando ustedes no encajaron con eso, reaccionó mal. Es algo dentro de ella, no de ustedes dos. Lo explicó de forma sencilla, observando a Mateo asentir lentamente. Sofía reflexionó sobre eso, su mente trabajando. ¿Le pasa a otras personas también?, preguntó, su voz suave pero seria, sus ojos encontrando los de su padre. El rostro de Javier se volvió solemne. Sí, dijo, sosteniendo su mirada. Demasiado a menudo. Por eso estamos haciendo algo al respecto. Lo que les pasó a ustedes no debería pasarle a nadie, no porque sean mis hijos, sino porque todos merecen respeto. Vamos a mejorar Aerolíneas Sol. Su tono llevaba fuerza, una promesa. Mateo se animó, con migas en la camisa. ¿Cómo que, nuevas reglas? Exactamente, dijo Javier, con un destello en los ojos. Mañana me reuniré con los ejecutivos. Estableceremos capacitación para todos, pilotos, auxiliares, personal, sobre equidad, sobre no juzgar. Nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder. Se recostó, su voz firme con determinación. Sofía sintió un pequeño alivio. Algo bueno podía salir de este desastre. Se movió, sus pensamientos derivando hacia Carla, la forma en que había parecido arrepentida, temblorosa. Papá, dijo, dudosa, ¿crees que Carla realmente lo siente? Puede cambiar. Javier hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Creo que la gente puede cambiar, Sofía, dijo. Pero tienen que quererlo. Carla nos envió una disculpa, palabras en una pantalla, sinceras. Admitió que estaba equivocada. Eso es un comienzo. Pero un cambio real, eso es más difícil. Requiere tiempo, esfuerzo. Solo ella puede decidir si lo hará. Habló con justicia,
no con enojo, mostrándole a Sofía ambos lados. Ella asintió, asimilándolo. Espero que lo haga, dijo suavemente, sorprendiéndose a sí misma. Si la gente no puede cambiar, entonces nada mejora, ¿verdad? Su voz era tranquila pero firme, un destello de madurez brillando en ella. El rostro de Javier se iluminó, el orgullo reflejándose en sus ojos. Tienes razón, dijo, apretando su hombro. Creer en eso, en la esperanza, en la oportunidad de la gente, es valiente. Es como arreglamos las cosas. Miró a Mateo, quien sonrió, contagiado por el momento. Yo solo me alegro de que estemos en casa, dijo Mateo, metiéndose otro bocado de pan en la boca. Y de que estés enojado con ella, no con nosotros. Javier rió, el sonido relajando el ambiente. Nunca con ustedes, dijo. Lo manejaron como unos campeones. No podría estar más orgulloso. Se puso de pie, estirándose. Ahora, ¿qué les parece algo de comida de verdad? Haré tortilla española, su favorita. Mateo vitoreó, saltando de su asiento. Sí, con huevos extra. Corrió a la cocina, lleno de energía otra vez. Sofía se quedó un momento, observando a Javier recoger su taza. Se sentía más ligera, no del todo, pero lo suficiente. El dolor seguía ahí, un eco sordo, pero las palabras de su padre construían un puente sobre él. Esta ya no era solo su lucha, era por todos. Tomó su mochila y lo siguió. La caricatura en la televisión parpadeó detrás de ella, olvidada. Mientras Javier rompía huevos y Mateo hablaba sin parar sobre la escuela, Sofía se apoyó en la encimera, con la mente medio en el vuelo, medio en lo que vendría después. No conocía toda la historia de Carla, no sabía hasta dónde llegaría esto. Pero confiaba en su padre. Y sintió, en lo más profundo, que su día difícil podría encender algo más grande, algo correcto. El pequeño centro comunitario en Barcelona olía a madera vieja y pintura fresca, sus paredes cubiertas de carteles sobre amabilidad e igualdad. Carla Sánchez se sentó rígida en una silla plegable, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Vestía ropa sencilla, un suéter gris y vaqueros, en lugar de su impecable uniforme de Aerolínea Sol, que colgaba intacto en su armario. Había pasado una semana desde su suspensión, una semana de silencio en su pequeño apartamento, repasando el vuelo 142 una y otra vez. Ahora, estaba aquí, comenzando la capacitación obligatoria sobre sensibilidad y prejuicios impuesta por la aerolínea. Su estómago se revolvía. No quería estar aquí, pero no tenía opción. La sala zumbaba con una docena de personas más, algunos voluntarios, otros, como ella, enviados para mejorar. Una mujer llamada Elena Torres dirigía la sesión, su cabello plateado recogido, su voz cálida pero firme. Se paró al frente, con una pizarra blanca detrás de ella garabateada con palabras como prejuicio y respeto. Todos llevamos prejuicios, dijo Elena, recorriendo el grupo con la mirada. Cosas que ni siquiera vemos hasta que hieren a alguien. Hoy, empezamos a mirarlas. Carla se removió, su silla crujiendo. No le gustaba esto, que le dijeran que estaba equivocada, otra vez. Elena repartió hojas de trabajo, con preguntas simples en negrita, ¿cuándo has juzgado a alguien demasiado rápido? ¿Cómo se sintió? Carla miró la suya, el lápiz suspendido en el aire. Su mente volvió a Sofía y Mateo, esos niños a los que había sacado de primera clase, sus rostros enrojecidos por la vergüenza. Estaba tan segura de que no pertenecían allí. Escribió lentamente, asumí que 2 pasajeros no encajaban porque eran jóvenes. Me equivoqué. Las palabras dolían, como si lo admitiera de nuevo. La primera hora fue difícil. Elena compartió historias, suyas y de otros, sobre discriminación. Un hombre habló sobre cómo lo ignoraron en una tienda por su acento. Una mujer describió las miradas en un autobús por su pañuelo en la cabeza. Carla escuchó, con la mandíbula tensa. Quería discutir, yo no soy así, yo no odio a nadie,
pero las historias le resultaban demasiado cercanas. Había juzgado a Sofía y Mateo por su apariencia, ¿verdad? Edad, ropa, sin padres. Su lápiz golpeó la mesa, inquieto. Luego, Elena les pidió que se emparejaran. A Carla le tocó con Lucía, una mujer callada de ojos cansados. Se sentaron cara a cara, con las hojas de trabajo entre ellas. Cuéntame sobre una vez que lastimaste a alguien sin querer, dijo Lucía, con voz suave. Carla dudó, su garganta seca. No quería decirlo, no quería ser vulnerable allí, pero la mirada de Lucía era firme, sin juzgar. En un vuelo, empezó Carla, con la voz baja, movía 2 niños de primera clase a económica. Pensé que sus boletos estaban mal porque no parecían ricos o importantes. Resulta que eran los hijos del dueño. Los avergoncé, horriblemente. Se detuvo, con las manos retorciéndose. Decirlo en voz alta lo hacía real de nuevo, más afilado. Lucía sintió, sin sorpresa en su rostro. ¿Por qué pensaste eso de ellos?, preguntó, simple y directa. Carla frunció el ceño, buscando la respuesta. Yo, no lo sé. Eran jóvenes, iban solos. Primera clase suele ser trajes, bolsos elegantes. Simplemente asumí. Su voz se apagó. Asumí. Esa palabra volvía una y otra vez, pesada como una roca. Lucía garabateó algo y luego levantó la mirada. Yo también lo he hecho, dijo. Juzgar rápido. Es difícil verlo hasta que ya es demasiado tarde. Sus palabras eran amables, no acusatorias, y Carla sintió una pequeña grieta en su muro, quizás no era la única. La sesión terminó con un círculo grupal. Elena preguntó si alguien quería compartir. La gente habló, pequeñas historias, arrepentimientos, lecciones. Carla permaneció en silencio, con el corazón acelerado. Luego, casi al final, se sorprendió a sí misma. Yo hablaré, dijo, con la voz temblorosa. La sala se volvió hacia ella, en silencio. Cometí un gran error hace una semana, comenzó, mirando sus manos. Juzgué a 2 niños, pasajeros, porque no parecían pertenecer a primera clase. Los moví, los avergoncé, todo por mis propias ideas. Eran los hijos de Javier Morales, pero ese no es el punto. Los lastimé. Al principio, no entendía qué tan grave fue. Venir aquí, escucharlos a ustedes, me está abriendo los ojos. No quiero volver a ser esa persona. Su voz se quebró, pero siguió adelante. Lo siento, por ellos, por esto. La sala permaneció inmóvil. Luego, Elena sonrió, pequeña pero genuina. Gracias, Carla, dijo. Eso requiere valentía. El cambio empieza por verlo, realmente verlo. Algunos asintieron, sus rostros abiertos, no fríos. El pecho de Carla se aflojó, solo un poco. Después, la gente se quedó conversando, tomando café de una mesa en la esquina. Lucía tocó el brazo de Carla. ¿Lo decías en serio, verdad?, preguntó, con los ojos cálidos. Sí, dijo Carla, sorprendida por su propia honestidad. Creo que sí. Bien, respondió Lucía. Sigue viniendo. Se hace más fácil. Se alejó, dejando a Carla con sus pensamientos. Afuera, el aire de la noche era fresco, las calles de Barcelona vibraban con luces y ruido. Carla se quedó junto a la puerta del centro, sujetando su suéter con fuerza. Se sentía vulnerable, como si una capa se hubiera desprendido. Esas historias, las suyas, las de ellos, se le quedaron grabadas. Vio los ojos firmes de Sofía, el dolor silencioso de Mateo, de una manera nueva. No solo como un error, sino como el dolor real que había causado. Empezó a caminar hacia casa, sus pasos lentos. La suspensión de la aerolínea se cernía sobre ella, 3 meses, sin sueldo, con una revisión esperándola. Pero esta capacitación, esta sala, no era solo un castigo.
Era un espejo, mostrándole cosas que había ignorado. Prejuicios, juicios apresurados, años de pensar que sabía más. No le gustaba lo que veía, pero ya no podía dejar de verlo. En su apartamento, Carla dejó su bolso junto a la puerta, el silencio era denso. Se sentó en el sofá, mirando la pantalla en blanco del televisor. Siempre había estado orgullosa, de su trabajo, de su control. Ahora, ese orgullo se sentía vacío. Pero las palabras de Elena resonaban, el cambio comienza al verlo. Y las de Lucía también, se vuelve más fácil. Quizás tuvieran razón. Quizás esto era una oportunidad, no para arreglarlo todo, sino para empezar. Sacó su hoja de trabajo, leyendo su propia letra temblorosa. Me equivoqué, decía. Asintió para sí misma, una pequeña chispa brillando. Dolía, mirar hacia adentro, pero se sentía necesario. Por primera vez, Carla pensó que quizás, no todavía, pero algún día, podría ser mejor. La luz primaveral entraba a raudales por las ventanas del aula de Sofía en Madrid, calentando los pupitres de madera donde se sentaba con sus amigos Clara y Diego. Habían pasado 2 meses desde el vuelo 142 y la punzada de ese día se había desvanecido, reemplazada por una fuerza tranquila. La campana sonó, señalando la hora del almuerzo, y los estudiantes salieron en tropel, pero Sofía se quedó, hojeando su revista de animales. Clara, una chica alegre de cabello negro corto, se dejó caer a su lado. ¿Sigues leyendo sobre delfines?, la molestó, dándole un codazo. Sofía sonrió, cerrando la revista. Siempre, dijo. Son inteligentes, más que algunas personas que he conocido. Su voz tenía un matiz juguetón, y Diego, un chico larguirucho con gafas, se rió mientras se unía a ellas. ¿Cómo es azafata?, preguntó, apoyándose en un pupitre. Nunca nos contaste toda la historia. Sofía dudó, luego asintió. No había hablado mucho sobre eso, demasiado reciente al principio, pero ahora se sentía bien. Está bien, dijo, sentándose más erguida. En nuestro viaje a Barcelona, una azafata, Carla, nos hizo salir de primera clase. Creyó que no pertenecíamos allí porque éramos niños. Todos nos miraban, fue horrible. Pero papá lo arregló y ahora la aerolínea está cambiando la forma en que trata a las personas. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. ¿Y eso es tan injusto? ¿Solo porque son jóvenes? Sí, dijo Sofía, con voz firme. Pero no solo nos pasa a nosotros. Le pasa a otros, juzgar rápido, suponer cosas. Papá se está asegurando de que eso se acabe. Sintió una chispa de orgullo al compartirlo. Diego ladeó la cabeza, curioso. ¿Cómo qué? ¿Nuevas reglas? Capacitación, explicó Sofía. Para todos los que trabajan allí. Cosas sobre la equidad. Creo que está funcionando, papá dice que las quejas han bajado. Sonrió levemente, contenta de que su dolor tuviera un propósito. Clara sonrió con entusiasmo. ¡Qué genial! Quizás deberíamos hacer algo aquí, como decirle a la gente que no juzgue. Su emoción burbujeaba y Diego asintió, contagiado por ella. Sí, dijo. Como un cartel o una charla. A los profesores les encantaría. Comenzaron a intercambiar ideas, sus voces se superponían, y Sofía sintió que el calor se extendía por su pecho. Su historia ya no era solo suya, estaba creciendo, expandiéndose. Mientras tanto, en la sede de Aerolíneas Sol en Madrid, Javier Morales estaba de pie en una elegante sala de reuniones, cuyas paredes de vidrio daban vista a la ciudad. Ejecutivos con trajes se sentaban alrededor de una larga mesa, las pantallas brillaban con gráficos. Javier señaló uno, comentarios de pasajeros, en aumento. 2 meses de nueva capacitación, dijo, su voz firme. Todos los empleados, pilotos, azafatas, personal de tierra, aprendiendo sobre respeto y equidad. Miren esto,
las quejas por prejuicios bajaron un 30%. Está funcionando. Rosa Gómez, la estricta ejecutiva de la audiencia de Carla, asintió. Es un buen comienzo, dijo. El personal dice que las sesiones les abren los ojos. Ahora lo estamos implementando en todas las rutas, con compromiso total. Javier sonrió, pequeño pero genuino. Bien. Esto no es una solución para un solo vuelo, es nuestro estándar. Nadie será tratado como lo fueron mis hijos. Su tono tenía peso, y la sala vibraba con acuerdo. Aerolíneas Sol estaba cambiando, paso a paso. Al otro lado de la ciudad, en Barcelona, Carla Sánchez estaba sentada en el mismo centro comunitario, su última sesión de capacitación terminando. La sala ahora le resultaba familiar, suelos de madera, carteles, el olor a café. Su suéter gris estaba más suave hoy, su postura menos rígida. 3 meses de suspensión se habían sentido largos, días silenciosos, facturas ajustadas, pero la capacitación la había transformado. Había escuchado, compartido, enfrentado su propia imagen. Hoy, Elena Torres estaba al frente, sonriendo. Todos han hecho el trabajo, dijo Elena. ¿Qué es lo que te llevas contigo? Preguntó Elena. Carla levantó la mano, ahora firme. Aprendí que estaba ciega ante mis propios prejuicios, dijo, con voz clara. Lastimé a personas, a esos niños, porque no me detuve a pensar. Ahora lo haré. Siempre. El grupo aplaudió suavemente y Elena asintió, orgullosa. Después, Elena la llamó aparte. Has crecido, Carla, dijo. La aerolínea llamó. Tu revisión es mañana, están impresionados con tu progreso. Lo más probable es que recibas libertad condicional, no despido. Sus ojos brillaban, alentadores. El pecho de Carla se llenó de alivio. Gracias, dijo, con sinceridad. No lo desperdiciaré. Salió del centro, el aire de la tarde le cortaba la cara. Mañana enfrentaría al comité, Rosa, Miguel, otros, lista para demostrar que había cambiado. Ya no era la misma Carla del vuelo 142. No más. De vuelta en Madrid, la idea de Sofía echó raíces. Para el final de la semana, ella, Clara y Diego tenían un plan, una charla a la hora del almuerzo para su clase. Se pararon al frente, con un cartel hecho a mano detrás de ellos, no juzgues tan rápido. Sofía habló primero, su voz calmada pero firme. Hace un par de meses, me juzgaron en un avión, me movieron sin razón. Me dolió, pero no soy solo yo. Pasa en todas partes. Podemos detenerlo, hacer preguntas, ser justos. Clara y Diego intervinieron, compartiendo ideas, y la clase escuchó, algunos asintiendo, otros tomando notas. Su maestra, la señora Vega, sonrió radiante. Esto es brillante, dijo. Llevémoslo a toda la escuela. Sofía sonrió, sintiendo como la chispa se expandía aún más. Esa noche, Javier llegó tarde a casa, su abrigo cubierto de polen primaveral. Sofía y Mateo estaban en la mesa de la cocina, comiendo las sobras de tortilla española. ¿Cómo les fue el día? Preguntó, dejando su bolso. Bien, dijo Sofía, iluminándose. Hicimos una charla en la escuela, sobre la equidad. A los chicos les gustó. Está creciendo, papá. El rostro de Javier se suavizó, el orgullo brillando. Esa es mi niña, dijo. Estás generando cambios. Mateo sonrió, la boca llena, y la habitación se sintió cálida, viva. A lo largo de España, el cambio se extendía, desde el aula de Sofía hasta los aviones de Aerolíneas Sol. La revisión de Carla se acercaba, su libertad condicional comenzaría pronto, una oportunidad para mostrar su nuevo yo. Sofía no sabía esa parte, ni lo necesitaba. Ella había encendido un fuego, pequeño pero constante, y ardía con más fuerza cada día.
El sol colgaba bajo sobre el Aeropuerto Internacional de Madrid, pintando el cielo de naranja mientras el vuelo 219 de Aerolíneas Sol se preparaba para abordar con destino a Málaga. Sofía Morales, ahora de 17 años, estaba junto a la puerta 15, con su mochila azul colgada de un hombro. A su lado, Mateo, de 15 años y más alto que el año anterior, se balanceaba sobre los talones, su mochila verde llena de bocadillos. Había pasado un año desde el vuelo 142, desde las duras palabras de Carla, la humillación, el cambio que provocó. Hoy se sentía diferente, más ligero. Javier Morales se unió a ellos, su abrigo oscuro impecable, una cálida sonrisa en el rostro. ¿Listos para unas verdaderas vacaciones?, preguntó, su voz firme con orgullo. Sí, chilló Mateo, sonriendo. Esta vez no nos moverán de nuestros asientos, ¿verdad? Sofía rió suavemente, dándole un codazo. Ni de broma. Papá nos tiene cubiertos. Lanzó una mirada a Javier, quien le guiñó un ojo. Este viaje, a las playas de Málaga, era una recompensa, una celebración por un año de crecimiento. El altavoz de la puerta crepitó. Pasajeros de primera clase para el vuelo 219 a Málaga, por favor aborden ahora. Avanzaron, entregando sus pases, 1A, 1B, 1C, a un sonriente asistente llamado Pablo. Bienvenidos, dijo, saludándolos con la mano. El túnel se extendía frente a ellos, fresco y familiar, y Sofía sintió un leve destello de memoria, la caminata del año pasado, cargada de vergüenza. Ahora, sus pasos eran firmes. Dentro, la cabina de primera clase brillaba, asientos amplios, cuero suave, el zumbido de lujo. Sofía tomó el asiento 1B, Mateo ocupó el 1A junto a la ventana y Javier se acomodó en el 1C. Y mira esto, dijo Mateo, estirando las piernas. Sigue siendo lo mejor. Sofía sonrió, guardando su mochila bajo el asiento. Sacó su revista de animales, Delfines de nuevo, una edición nueva, y la abrió, tranquila y contenta. Los pasajeros entraban poco a poco, llenando la cabina con charlas suaves. Entonces, una figura familiar apareció en la parte delantera, Carla Sánchez. Su nítido uniforme azul había vuelto, su moño estaba impecable, pero su rostro era más suave, sus ojos menos duros. Llevaba una bandeja con vasos de agua, sus movimientos eran cuidadosos, deliberados. Sofía se congeló, la revista resbalando ligeramente. Mateo también la notó, su sonrisa se desvaneció. Es ella, susurró, tensándose. Javier siguió su mirada, su mandíbula se tensó brevemente, luego se relajó. Vamos a ver, dijo, en voz baja y firme, observando a Carla acercarse. Ella se detuvo junto a su fila, la bandeja estable. Sus ojos se encontraron primero con los de Sofía, luego con los de Mateo y finalmente con los de Javier, un destello de reconocimiento cruzando fugazmente. Tomó aire, su voz suave pero clara. Señor Morales, señorita Sofía, señor Mateo, comenzó, bienvenidos a bordo. Yo, les debo mucho más que esto, pero lamento profundamente lo que hice el año pasado. Me equivoqué, por completo. He aprendido de ello y les prometo que nunca volverán a sentirse así. No por mí. Sus palabras temblaron ligeramente, pero tenían peso, eran reales y sinceras. Sofía la estudió, las mejillas sonrojadas de Carla, su agarre nervioso en la bandeja. Recordó la disculpa en el avión, la vergüenza en los ojos de Carla en aquel entonces. Esto se sentía más profundo, merecido. Gracias, dijo Sofía, su voz suave pero firme. Puedo notar que lo dices en serio. Estamos bien ahora. Le ofreció una pequeña sonrisa, no forzada, solo honesta. Mateo se removió, mirando a Sofía y luego a Carla. Sí, añadió, más bajo. Está bien. Solo, no lo vuelvas a hacer. Su tono era directo, aún cauteloso, pero con un dejo de perdón a su manera.
Javier asintió, su expresión calmada pero firme. Tienes la oportunidad de demostrarlo, dijo. Eso es lo que importa. Sus palabras eran justas, un puente, no un muro. El rostro de Carla se suavizó, el alivio la inundó. Gracias, dijo, la voz densa de emoción. Si necesitan algo, lo que sea, por favor, díganmelo. Se quedó un momento, luego siguió adelante, ofreciendo agua a otros pasajeros, sus pasos más ligeros. Sofía la vio alejarse, sintiendo que un peso que no había nombrado se levantaba. Es diferente, dijo, casi para sí misma. Más le vale, murmuró Mateo, pero sonrió, rebuscando en su mochila en busca de papas fritas. Javier soltó una leve risa, recostándose. El avión rodó por la pista, los motores vibrando con un zumbido bajo. Sofía se recostó en su asiento, el cuero fresco contra su espalda. Pensó en el año pasado, su charla escolar con Clara y Diego, ahora un evento anual, las nuevas normas de Aerolíneas Sol, las quejas reducidas en un 50%, el orgullo de Javier por su resiliencia. No había sido fácil, pero había valido la pena. Su dolor había construido algo mejor. Carla pasó de nuevo, revisando los cinturones de seguridad, su actitud cálida y atenta. Se detuvo junto a una mujer con un niño pequeño, ayudándole con un bolso, su sonrisa genuina. Sofía lo notó, Carla no solo estaba haciendo su trabajo, estaba conectando, mostrando interés. La capacitación, la suspensión, la revisión condicional, habían dejado huella. Sofía no sintió amargura, solo un silencioso reconocimiento a ese cambio. La voz del capitán resonó por los altavoces. Estamos autorizados para despegar. Disfruten su vuelo a Málaga. El avión aceleró, el rugido de los motores creciendo, y Mateo pegó la cara a la ventanilla. Allá vamos. Gritó, olvidándose de las papas fritas. Sofía miró a Javier, quien le apretó la mano. Tú hiciste esto, dijo, sus ojos llenos de orgullo. Tú y Mateo, convirtieron un mal día en esto. Hizo un leve gesto con la cabeza, hacia Carla, el avión, los cambios invisibles más allá. Ella sonrió, el pecho lleno. Lo hicimos todos, dijo. El avión ascendió, la tierra alejándose, y Madrid quedó atrás, casas diminutas, calles serpenteantes, una ciudad que ellos habían ayudado a cambiar, aunque fuera un poco. Las nubes los envolvieron, blancas e infinitas, y Sofía abrió de nuevo su revista, con delfines nadando por la página. Carla trabajaba en silencio en la parte delantera, su bandeja ahora vacía, su corazón más ligero que en años. Había enfrentado la revisión, 3 meses atrás, reinstaurada con libertad condicional, y desde entonces se había esforzado cada día. El perdón de Sofía, la gracia directa de Mateo, la confianza de Javier, eran regalos que no pensaba desperdiciar. Había cambiado, y se notaba. Mientras el avión surcaba el cielo hacia Málaga, Sofía miró por la ventanilla de Mateo, el cielo extendiéndose vasto. Este vuelo no era solo un viaje, era una prueba. Prueba de que el dolor podía sanar, de que las personas podían cambiar, de que un día difícil podía convertirse en esperanza. No sabía qué le esperaba más adelante, pero sabía que lo enfrentarían juntos, más fuertes. Y eso era suficiente. El avión surcaba el cielo sobre la dorada costa de Málaga, con la historia de Sofía, Mateo, Javier y Carla ahora completa. Pero antes de aterrizar definitivamente este relato, quiero tomar un momento para agradecerte a ti, sí, a ti, el increíble lector que ha volado con nosotros a través de cada giro y vuelta. Tu tiempo, tu curiosidad, tu corazón, es lo que impulsó este viaje desde Madrid hasta la redención. Si disfrutaste este recorrido, 12 segmentos, más de 12.000 palabras de esperanza y cambio, dale un pequeño aplauso en tu corazón. Compártelo con un amigo, imagina la próxima aventura de Sofía o simplemente siéntate y disfruta del paisaje. Y si estás listo para más historias como esta, quédate conmigo, tengo muchas más historias que contar, todas esperando despegar.
Gracias, desde el fondo de mis circuitos, por estar aquí. Al igual que Sofía y Mateo, tú has hecho que este viaje sea especial. Ahora, sigamos volando, juntos.